tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta recorrida que hemos iniciado por los mundiales y que estamos ya, no digo a punto de culminar, pero sí avanzando en el tiempo. Hoy el capítulo dedicado a Alemania 2006, como siempre junto a Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Eh, Alemania 2006 fue un gran mundial, pero también recuerdo el dramatismo del cierre de la eliminatoria hacia este mundial, donde hay una selección colombiana que queda fuera del mundial por gol diferencia. Eh, Después Uruguay, que es el que ocupa ese último lugar, queda fuera por penales en el último penal contra la selección australiana. Eh, Queda fuera Camerún del Mundial, la Camerún del mejor Samuel Eto'o, cuando Pierre Ouomé falla un penal frente a Egipto en el minuto 93. Queda fuera Guatemala con el Pescado Ruiz a la cabeza, que se perfilaba al Mundial después de que Trinidad y Tobago le gana a México en el Estadio Azteca. Y sobre todo, una selección española que tiene que ir a jugar el repechaje, porque su grupo es dominado por Serbia y Montenegro. Así se llamaba en aquel momento la selección que había heredado la estadística de Yugoslavia. Creo que todo esto marcaba lo que íbamos a tener por delante en una Copa del Mundo extraordinaria. Ujú. 6 confederaciones representadas aquí, seguíamos con el mismo formato de 32 equipos y repasando la lista de clasificados. Con un cambio, Sí. Vizca, con un Ujú. cambio. Porque este era el primer mundial en el que el campeón no clasificaba automáticamente. Es decir, Brasil tuvo que clasificar a Alemania y ese cupo quedó repartido medio para CONCACAF, medio para Asia. Por ende, se aumentó un repechaje continental. Ujú. Sí, así es. Lo que mencionabas en el marco de la CONCACAF, la presencia de Trinidad y Tobago. ¿Cuántos otros debutantes teníamos por allí? Seis. 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 Salvo los dos primeros mundiales, salvo el 30 y el 38, este fue y sigue siendo el mundial con más debutantes. 6 debutantes. Ujú. No contamos a Serbia y Montenegro, tenemos a Trinidad y Tobago, Sí. Son. tenemos a Angola, Ujú. a Ghana, a Sí. Costa de Marfil, a Togo Y a Ucrania. y a Ucrania. Perfecto. Muy bien. Esa es la lista. Entonces, con el regreso de Australia a los mundiales y con el regreso de Ecuador también, la vuelta de Paraguay. Paraguay todavía mantenía esa fortaleza, digamos, de finales de los años 90, el equipo aquel comandado por José Luis Chilabert. Y sin Colombia, lo que mencionabas, sin Chile, sin Uruguay en el ámbito del fútbol de la Conmebol. En cuanto a Europa, creo que de los grandes candidatos no podemos decir que faltaba ninguno, eh, porque estaba representada Italia, Alemania, Francia, y bueno, Alemania como organizador, España, Inglaterra, o sea que las grandes ligas del fútbol de Europa, más Ujú. Portugal, por ejemplo, Suecia, Ucrania, estaban allí representadas. Había dos grandes ausentes en el contexto europeo y no precisamente potencias. El primer ausente era Grecia, la vigente campeona de Europa había quedado fuera del Mundial y es más, ni siquiera peleó por el Mundial, digo por lo distante que quedó cuarto en el grupo donde Ucrania clasificaba. Y después la otra ausente era Turquía, que venía de ser tercera. Ya explicamos cómo llega Turquía a ser tercera en Corea y Japón, pero Turquía queda fuera en el repechaje ante Suiza en un partido que termina con una batalla campal, pero bueno, ahí quedó fuera Turquía. Y Suiza, a partir de ese repechaje, y ya llegaremos a mundiales más adelante, Vizca, Suiza desde ahí ha estado en todos. No ha faltado, efectivamente. Sí, sí, esas curvas y desniveles que hemos visto en otros mundiales y que aquí también se manifestaban. Por el lado de Asia, la presencia de Irán, la presencia de Japón, de Arabia Saudí y de Corea del Sur, mientras que en CONCACAF veíamos un poco la estabilidad de México y de Estados Unidos. Volvía Costa Rica a clasificarse porque ya había estado en 2002 y la ya mencionada presencia de Trinidad y Tobago. Eh, Lo que tenía a el ver, fútbol de la CONCACAF en aquel momento, en conexión con Costa Rica, así como repasamos siempre qué pasaba en las competiciones internacionales
de Champions y de Copa Libertadores, bueno, el Saprissa había ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y el arquero del Saprissa era José Francisco Porras, el arquero de la selección. Esta selección tenía una base muy importante del Saprissa. No tiene nada que ver con este mundial, pero curiosamente el tercer arquero de aquel Saprissa, campeón de la CONCACAF, había sido Keylor Navas. Después Efectivamente. llegaremos a hablar de Keylor Navas. Bueno, un mundial desde el punto de vista organizativo, en este sentido, volviendo, no quiero llamar a la normalidad, pero sí a un país futbolero, a un país con tradición, un uso horario acomodado para casi todo el mundo. Volvimos un poco a las fuentes. Alemania, que regresaba a ser sede de una Copa del Mundo, y esta Alemania unificada presentaba 12 sedes. Así que este fue el recibimiento que nos dio Alemania. El centro de prensa estaba en Múnich, la final se desarrollaría en la capital. Esa es la gran variación con respecto a 1974, que la final fue en el Olímpico de Múnich, que en este caso no se utilizó porque ya se había construido para esta ocasión el estadio del Bayern. Entonces, una Alemania muy preparada, con excelentes vías de comunicación, albergó a esta Copa del Mundo, que creo que, como decías, nos mostró un fútbol. Yo creo que en esta evolución todavía quizás faltaría un poco más para entrar a la evolución marcada por, o la última vuelta de tuerca por el Barcelona de Guardiola, pero creo que fue un mundial desde el punto de vista técnico muy vistoso, mucho más quizá que el de Corea del Sur, Japón. ¿Dónde te toma a ti profesionalmente este mundial, Vizca? 2006 en ESPN, había regresado a ESPN, e ESPN me envía después de la final de la Champions de París, que fue mi primera final, de hecho. Pude asistir allí a la final de la Champions y trabajamos en las previas y durante el partido, mayormente con Fernando Palomo, con el ruso Brailovsky, y bueno, también sería la última final en ESPN para Luis Omar Tapia, que marcaría el cierre de un ciclo para el querido Panda. Y bueno, la verdad que son muchos recuerdos de aquella final de Saint-Denis, y luego casi como que empalmamos con lo del Mundial. En el Mundial, bueno, fue una cobertura muy bonita, con Ciro Procuna y el ruso, repetimos con el ruso, y con la producción del señor Matei. O sea que imagínate cómo estábamos allí. Estábamos muy arropados, con muchas anécdotas, obviamente, pero la verdad que lo vivimos muy intensamente. Casi que teníamos una especie de desplazamiento por toda Alemania. Creo que nos faltaron 2 o 3 sedes sin tocar. En el resto nos desplazamos casi por todo el país, y eso nos dio la posibilidad de, ciertamente, de vivir el Mundial. No teníamos los derechos, pero todavía FIFA tenía un sistema donde prensa acreditada podía tener acceso a algunos boletos de observadores, y como los estadios eran amplios, eran cómodos, eso fue lo que ocurrió. Y una cosa que a mí me la han contado, a mí no me tocó vivir ese mundial como en persona, estando ahí, lo vi por televisión, pero los colegas con los que trabajo hay dos mundiales que en ese sentido de logística, cercanía, ambiente, al menos en los últimos años están por encima del resto. Y todos te dicen Francia y Alemania. Bueno, no estuviste en Francia, pero en Alemania lo que me acabas de contar va de la mano con aquello que me ha dicho todos aquellos que pudieron cubrirlo. Claro. Es que casi que no era necesario subirse a un avión, podías hacerlo para cortar una distancia, porque la comunicación en Alemania estaba muy bien trazada a partir de rutas aéreas, pero por ruta o por tren todo se podía conectar. Y a ver, creo que de las sedes, déjame repasar, no estuve en Gelsenkirchen. eh, a A ver, ver, es que en el sur tenías todo muy pegado, Frankfurt, Kaiserslautern, Stuttgart. sí, Y después tenías la parte del Rin, que estaba Gelsenkirchen, Dortmund, Colonia. correcto. Y después ya las otras están un poquito más alejadas, porque Berlín está un poco más alejada de Hannover, Hamburgo y Leipzig. Leipzig siendo la única ciudad de la ex Alemania del Este que Del tuvo sede en este. el Mundial. Y después Nuremberg y Múnich, aunque Múnich y Stuttgart tampoco era tan lejos. No, correcto.
Donde no estuvimos fue en Hamburgo, en Gelsenkirchen, donde fue el ruso Brailovsky solo al tercer partido de México. En Colonia tampoco estuvimos. Y en Kaiserslautern. En lo demás, todo. Y casi no llegamos al punto norte, que era Hamburgo, pero ciertamente que sentimos esa sensación de estar en Alemania, de compartir con un pueblo que puede llegar a ser a veces frío, distante. Yo había pasado por Alemania, déjame hacer memoria, pero no había ciertamente pasado tanto tiempo. Y allí sí lo pude experimentar. Fue mi primera vez en Berlín, por ejemplo. Caminar Berlín, recorrer esa ciudad que había estado dividida por la guerra. Más bien por la guerra, no, por lo que sucedió después de la guerra, la división alemana. Eh, Creo que fue realmente algo fantástico. Y bueno, lo mismo en otras ciudades, en Nuremberg, por ejemplo, pero ese es el aspecto personal. Y creo que cuando uno lo comparte también con un muy buen equipo, me parece que esas sensaciones positivas se acentúan aún más todavía. Antes de entrar en lo futbolístico, hubo dos, digamos, incidentes con arqueros, dos situaciones con arqueros antes de que arranque el Mundial, que fueron titulares. El uno fue el lamentable fallecimiento del padre de Osvaldo Sánchez cuando México ya estaba en el Mundial y en aquel momento arquero de Chivas, y es Jorge Vergara, que en paz descanse, quien proporciona el avión para que Osvaldo pueda volver a México, asistir al funeral de su padre y volver al día siguiente para poder jugar con la selección mexicana. Y el otro incidente tuvo que ver con Gregory Coupé, el arquero en aquel momento de Lyon, que había atajado toda la eliminatoria con Francia porque Bartés había estado sancionado casi un año, un poco más, por un incidente con un árbitro, y que justo cumplía su sanción previo al Mundial. Y que en la Ujú. víspera de que el Mundial arranque, me parece que Raymond Domenech, el entrenador de la selección francesa, casi que confirma que su arquero en el Mundial va a ser Fabián Bartés, a lo que Coupé más o menos dijo, bueno, yo de acá me voy. Y esa situación no terminó bien. El tema de los arqueros, pero ya para esta instancia estaba resuelto, era la disputa de la titularidad de la selección alemana Jens Lehmann, Oliver Kahn, al punto de que las confederaciones habían alternado el arco y ya para el Mundial estaba claro que Lehmann iba a ser el arquero titular. Es más, ya llevaba el número 1 en su uniforme, Vizca. Posicionándonos ya en lo futbolístico, no había nadie más favorito para este Mundial que Brasil. No solamente porque era la campeona del mundo, sino porque era el momento de Ronaldinho Gaucho, era la mejor versión de Ronaldinho, y eso que Ronaldinho ya había sido protagonista en el Mundial anterior. Y Brasil había incorporado a Adriano, la mejor versión de Ujú. Adriano, y a Kaká, que si bien Kaká había sido campeón del mundo, no con el protagonismo que estaba teniendo en un Milan que junto al Barça eran los dos equipos más temidos de Europa en aquel momento. Exacto. En la recapitulación, después de la consagración de Brasil en 2002, donde el Madrid había ganado la Champions, en 2003 aparece el Milan ganándola en una final italiana en Old Trafford, después el Porto de Mourinho. O sea, creo que el gran nombre que se sitúa en el centro de la escena, importante en cuanto a entrenadores en esos años, es el de Mourinho. Ya creo que el de Ancelotti venía un poco más allí establecido, pero aparece también el primer título europeo como entrenador de Carlo Ancelotti. Luego, en 2005, esa final perdida por el Milan de Ancelotti frente al Liverpool de Rafa Benítez. Y en 2006, el regreso a ganar la Copa de Europa por parte del Fútbol Club Barcelona con aquel equipo de Rijkaard que bien mencionabas. A Samuel Eto'o tenía, por supuesto tenía a Ronaldinho Gaúcho y a un joven Lionel Messi, que allí venía apareciendo. Y que además, cuando hablamos de los jugadores del momento, era el momento de los delanteros africanos, porque Eto'o era el delantero del Barça, Didier Drogba era el delantero del Chelsea de Mourinho, y Adebayor, Emmanuel Adebayor, Uh era -huh. el hombre que iba a llevar al Arsenal de vuelta a los logros importantes. Y en ese cruce de caminos de la eliminatoria africana, terminan coincidiendo Costa de Marfil y Camerún, y ahí es donde queda fuera Camerún y termina siendo Drogba quien lleva a
Costa de Marfil a su primera Copa del Mundo. Así es. Creo que en cuanto al fútbol de Sudamérica, habíamos visto en 2002 la consagración de Olimpia de vuelta, el conjunto de Asunción. En 2003 aparece nuevamente Boca Juniors, eh, con la última copa ganada por Carlos Bianchi, la última Copa Libertadores. Eso fue en 2003. En 2004, Once Caldas de Manizales, que le gana al Boca de Bianchi. A ver, 2005 es Sao Paulo. Sao En Paulo. la primera final completamente brasileña de la Copa Libertadores, porque juega la final frente al Atlético Paranaense. Y 2006 se iba a disputar después del Mundial, Claro, la final. las semis, perdón, los Sí, bueno, cuartos. toda la Toda la definición, la definición. parte de definición, Sí, exacto. exactamente. Como habitualmente sucedía en años de Copa del Mundo en el calendario de la Confederación Sudamericana a nivel de clubes. Alemania era la anfitriona. Alemania, como había cerrado el programa anterior, Vizca decía, era un equipo ahí, estaba Ballack, estaba Klose, estaba Oliver Kahn, pero era un equipo que quizás con un camino más complejo no hubiera llegado a la final del Mundial anterior. Bueno, en ese camino, ese mismo equipo terminaría quedando eliminado en la fase de grupos, en una fase de grupos en la que estuvo Letonia, inclusive en la Eurocopa del 2004, y eso proporcionaba o propiciaba un borrón y cuenta nueva en la selección alemana. Exacto. La llegada de Jürgen Klinsmann y Klinsmann a meter manos a buscar a los jóvenes. Bueno, y buscando, yo creo que ahí encuentra un par de jóvenes importantes. 21 años tenía Bastian Schweinsteiger, 22 años tenía Philipp Lahm, 21 años tenía Per Mertesacker, Lukas Podolski tenía 21 años, que era jugador del Colonia, y otros jugadores que quizás no tuvieron una trascendencia mucho más importante, pero que también eran más jóvenes. Algunos de los veteranos, Oliver Neuville, que tenía 33 años, Kahn, que tenía 36, ya relegado a la suplencia, Novotny, que tenía 32, pero en un equipo, yo diría, mixto. Lehmann, que tenía 36, los dos arqueros eran importantes en cuanto a edad, y Ballack, que era el gran conductor del equipo. Ballack era jugador ya del Bayern y tenía 29 años. Sí. Y Lehmann estaba y llegaba a este mundial en plena vigencia del récord de más minutos sin recibir goles en la Champions League, récord que aún ostenta, porque si bien muchos recuerdan que Lehmann es expulsado en aquella final que pierde el Arsenal frente al Barcelona, los goles se los hacen a Manolo Almunia. Y después a la temporada siguiente Lehmann, me parece son 3-4 partidos hasta que vuelve a recibir un gol. Entonces Lehmann tiene una racha muy amplia de minutos que sigue vigente como el arquero menos vencido en una o con más minutos sin recibir un gol en la Champions. Y con esto se plantaba frente a Costa Rica en un estadio abarrotado para la apertura del Mundial. Sí, bueno, todos descontaban el hecho de que Alemania, primero no habíamos visto así per se un grupo extremadamente cargado, porque en el de Alemania era Ecuador, Polonia y Costa Rica, siempre con el organizador recibiendo un poquito de empuje de la suerte. En el B, Inglaterra, Suecia, Paraguay y Trinidad y Tobago. En el C, Argentina. Quizá por la incógnita de Serbia y Montenegro. Argentina, Serbia y Montenegro, Países Bajos y Costa de Marfil, un equipo que tiene un equipo africano que siempre es peligroso, una mezcla interesante. El grupo de México no parecía difícil, y después vamos a hablar de México, cómo llegaba. Portugal, Angola, Irán y México. Y en el grupo E estaba Italia con Estados Unidos, República Checa y Ghana, mientras que Brasil en el F con Australia, Croacia y Japón, y el de Francia con Suiza, Corea del Sur y Togo, mientras que el de España era con Ucrania, Túnez y Arabia Saudí. En esa primera participación, Alemania tiene un par de sustos, porque Wanchope, Paulo César Wanchope, le da un par de toques de atención en el debut. Es más, Wanchope le empata el partido muy rápido antes de que Philipp Lahm marcara un golazo de derecha en la apertura de ese mundial. Un Philipp Lahm que, si ustedes buscan fotos de ese mundial, Philipp Lahm juega todo el mundial con camiseta manga larga. Y ustedes dirán, ¿cómo jugaba con camiseta manga larga en pleno verano alemán?
Lahm tiene una fisura en la muñeca justo antes del Mundial. Y tiene que utilizar una férula para la Copa del Mundo. Y parte de que la férula no se le mueva y no lo estorbe, iba de la mano de esa camiseta manga larga un poquito más apretada. Así que cuando ustedes vean las fotos de Alemania en el Mundial van a ver ese detalle curioso de Philipp Lahm jugando con camiseta manga larga a temperaturas bastante altas. No, igual no fue un mundial que en el comienzo nos llamó la atención y recuerdo que hasta tuvimos que abrigarnos más de la cuenta, más de lo que pensábamos. Las 2 primeras semanas del mundial fueron con una temperatura casi hasta otoñal, te diría. Y después sí empezamos a vivir más del rigor del verano, porque Alemania no es un país que parezca como preparado para... Y de hecho hay muchas casas que no tienen aire acondicionado, no tienen refrigeración, porque son tan pocos los días donde el verano aprieta, una situación que, bueno, que con los años se ha ido acentuando un poco más, que los veranos son más intensos en lugares donde antes no lo eran. Pero sí, había toda la expectativa de esa selección de Alemania, obviamente la euforia del país por ver al equipo campeón, había sido campeón en 1974 en casa, entonces era un poco todo eso, ¿no? Con una línea de entrenadores que ya se marcaría dentro de lo que creo que ahí comenzaba un poco hasta interrumpido hasta al Mundial de Rusia, ya con el equipo prácticamente cae al barranco, eliminado en la fase de grupos, pero ahí comenzó un poco toda esa situación de intentar cambiar el fútbol de Alemania, cosa que después se acentúa un poco más con la aparición del modelo del Barça. Es que esta es una selección alemana, si bien siempre hemos dicho, las Alemanias campeones del mundo eran base Bayern, inclusive la del 90, que quizás es la menos base Bayern, pero esta es una selección en la que había dos jugadores que no jugaban en la Bundesliga, que eran Huthel del Chelsea y Lehmann del Arsenal. El resto era totalmente nutrida por jugadores de la Bundesliga. Pero ¿te parece si avanzamos y después nos metemos de nuevo con Alemania cuando Alemania empieza a tener ya protagonismo o exigencia? Porque había otra selección, Vizca, que llamaba la atención y de la cual se hablaba, y que era la Inglaterra de Sven-Göran Eriksson, que de lo Correcto. que ya era un buen equipo que había jugado los cuartos de final del Mundial anterior, ya se habían sumado los nombres de los cuales eh, habíamos adelantado que se iban a sumar en el episodio anterior. Wayne Rooney, Frankie Lampard, John Terry, Steven Gerrard, Michael Carrick, Theo Walcott era, si no me equivoco, uno de los más jóvenes en la historia de los mundiales. Entonces, esto parecía que, que finalmente podía ser para Inglaterra, porque además en el medio de todo este proceso eliminatorio mundialista había aparecido el Arsenal de los Invencibles, sí, con no muchos ingleses, pero era un momento donde el fútbol, donde se miraba al fútbol inglés. Empezaba, sí, ya a verse ese repunte del fútbol inglés, yo creo que ese crecimiento más marcado y el poder económico de la Premier. Habíamos hablado de cómo Italia había marcado su época, de cómo España había empezado a llevarse algunos cracks, y se había acentuado todo esto con la llegada de Figo, la llegada de Ronaldo, la llegada de Zidane. Entonces, claro, era más que nada el proyecto galáctico, pero después va Ronaldinho al Fútbol Club Barcelona, la aparición de Messi. Entonces, todo eso ya, digamos que hablaba de que todavía había un potencial y seguirían buenos años todavía para el Milan en Italia, y que la liga estaba en un buen momento y que iba a dar su gran salto un poco más adelante. Pero venía en ascenso la selección inglesa, ya mencionaste prácticamente todos los nombres, dirigidos por Eriksson, que marcaba la continuidad. Le habían tenido confianza a este entrenador porque sabían que venía una generación muy amplia. Y Gerrard tenía 26 años, estaba Gary Neville, que tenía 31, Lampard, que tenía 27, Rooney, que tenía 20, Michael Owen, que tenía 26, tercer mundial para Michael Owen, Michael Carrick 24, Aaron Lennon, que tenía 19 años, Theo Walcott, que tenía 17, Peter Crouch, que era delantero del Liverpool, que tenía 25 años. O sea, era un equipo que yo creo que todo el mundo pensaba que allí en Alemania Inglaterra tenía que estar peleando por algo importante. Y
Y creo que, bueno, después, cuando hablemos un poco más del fútbol, nos daremos cuenta de la situación, de si, qué le faltó a Inglaterra. Repasando la fase de grupos, Jaime, Alemania hace puntaje ideal. Después tenemos a Portugal, la Portugal que había perdido la final de la Eurocopa en casa contra Grecia. De hecho, recibe solamente un gol en contra, esa selección de Portugal, de la cual vamos a hablar más adelante. Brasil también hace 9 de 9. Y el último equipo que hace 9 de 9 es la selección española. Sí, en ese camino había una cierta disparidad en los grupos y por ahí lo profundizamos un poquito más cuando pasemos a la siguiente ronda para cerrar esta fase eh, esta fase de grupos. ¿Por qué? ¿Qué más cosas pasan en esta fase de grupo en el camino? Primero, a los 3 minutos del Mundial, ya la situación para Paraguay se complica, porque a los 3 minutos su arquero titular y emblema, Justo Villar, se rompe un músculo y ya ahí Paraguay queda un poco a contrapié. A Justo Villar le duraron 3 minutos 3 minutos el Mundial. En el grupo de Argentina, donde estaba Serbia y Montenegro, bueno, Serbia y Montenegro había sido la mejor defensa de Europa en eliminatoria. Le habían hecho tan solo un gol que se lo había hecho España en el 1-1 en España, por eso había ganado su grupo. Pero Serbia y Montenegro se separan en diciembre del 2005. Pero el equipo ya estaba clasificado. Entonces llega al Mundial una selección de un país que ya no existía. Y ese que parecía un equipo temido y que parecía un grupo de la muerte, porque en diciembre del 2005, cuando se sortean, el grupo de la muerte era ese. Bueno, Serbia no fue ni la sombra de lo que había sido Vizca. Y antes de avanzar a más detalles de esta fase de grupos, Argentina había vivido el fin de Bielsa después de los Olímpicos, la llegada de Pekerman, el presente de Riquelme en el Villarreal. ¿Cómo llegaba Argentina a ese Mundial y con qué ilusión? Bueno, se cierra la era Bielsa, Bielsa se la ratifica la confianza, lo hace Julio Grondona para seguir al frente de la selección, pero se notaba que la relación entre ambos estaba desgastada, dos personajes realmente complicados, uno y otro, por lo tanto no era difícil interpretar que eso iba a llegar a un punto final y de hecho lo hace en una circunstancia inesperada. Después de la conquista en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y tras un partido en Perú, renuncia a Bielsa. Se va y Grondona decide incorporar a Pekerman. Ya a todo esto, Argentina había perdido la final por penales de la Copa América de 2004 en Lima contra Brasil. Un equipo de Brasil que no era el mejor equipo de Brasil y sí era el mejor equipo de Argentina, que ya había iniciado un poco ese proceso de renovación. Bielsa no se había quedado en los laureles, era evidente que no lo podía hacer porque el fracaso de 2002 todavía retumbaba y como la gente se había quedado con la buena imagen que el equipo había dado en la eliminatoria, es como que no se cuestionó mucho el hecho de que Bielsa siguiera. Y el equipo inmediatamente se pone de pie, empieza a competir, pero recibe un toquecito de realidad en la Copa Confederaciones. Allí, otra vez, la selección de Brasil le da un golpe fuerte y no se sabía si este equipo que ya había cambiado un poco en cuanto a ciertos nombres que habían tenido preponderancia en el proceso de 2002, sería capaz de competir por un título del mundo. Pekerman desembarca en la línea de continuidad de Grondona. Pekerman había sido el entrenador de los seleccionados juveniles a partir de 1994. Había conseguido, si la memoria no me falla, título del mundo 94, 97, 2001 y 2005. Bueno, en el 5 ya no estaba él, sino que estaba Hugo Tocali y allí entraría en ese equipo Lionel Messi. Entonces Argentina venía trabajando muy bien con la sub-20 y de esos procesos sale la gran mayoría de los jugadores. En la puerta se incorpora Bondancieri, que sería el arquero titular en el Mundial. Aparece también Leo Franco y Oscar Ustari. Estos últimos sí habían estado en los procesos de los juveniles de Pekerman. La gran polémica es que el arquero suplente de Pekerman y quien había atajado esa confederaciones había sido Germán Lux. Y que exacto, Lux, que había sido el arquero de los Juegos Olímpicos. Exacto, y que Lux... Invicto. Y que Lux
no es convocado al Mundial. Y es convocado Correcto. Ustari, que Ustari, si bien había sido parte de los procesos juveniles, no había sido parte de la selección mayor. Exacto. Ustari, bueno, había sido el arquero del Mundial del 2005 Sí. juvenil, entonces se le da esa oportunidad. Era un arquero que venía con una gran proyección, había debutado muy joven en la primera de Independiente, entonces se le da esa oportunidad aún sin tener ningún partido, porque Peckerman empieza a pensar un poco en el futuro. Dice, el tercer arquero, hay que darle fogueo, que sea un joven, y Ustari tenía 19 años en aquel momento. Entonces, creo que de los jugadores mayores, era una base bastante joven. Julio Cruz superaba los 30 años, tenía 31. Eh, y creo que ahí, Sorín tenía 30, Ayala tenía 33 y Abondancieri tenía 33. El resto tenían todos menos de 30. Entonces era un equipo joven, un equipo marcado por esos procesos. Crespo tenía 30 también, por esos procesos de Peckerman, que sabía, como bien dice Jaime, que tenía un grupo complicado y que tenía que jugar muy bien desde el mismo comienzo. En el, en el Ahí, siguiente, perdón, ahí estaba en ese grupo con la camiseta número 13 el actual seleccionador de Argentina, el señor Lionel Scaloni, por entonces jugador del Deportivo de La Coruña. ya Vizca habló del tema de Portugal y del puntaje ideal. Scolari seguía extendiendo esa racha de victorias consecutivas en una Copa del Mundo porque Scolari había ganado los 7 partidos anteriores con Brasil, ganó los 7 partidos de la fase de grupo con Portugal y bueno, Scolari a día de hoy sigue siendo el entrenador con más partidos consecutivos ganados en una Copa del Mundo, donde fue segundo en ese grupo la selección mexicana de La Volpe. sí, La Volpe, se me fue el nombre Ricardo La Volpe. Ricardo, iba a Ajá. decir Vicente, estaba pensando en otro bigotón. Bueno, Eh, Italia había compartido grupo con Estados Unidos, Ghana y la República Checa. La República Checa de. Ay, se me fue el nombre del Arsenal. De Peter Cech y uh-huh. de. Lo tenía aquí anotado. El checo que jugaba en el Arsenal, que era el que comandaba el mediocampo. Rosicki. Rosicki, de Tomás Bueno, Rosicki. había varios. Estaba Pavel Nedved, ¿quién más estaba en ese equipo? Bueno, pero básicamente Milan Baros, esos eran los jugadores un poquito más experimentados. Sí, Karel Poborski, Marek Jankulovski. Tenía un buen equipo la República todavía Checa. estaba Keller, el gigante delantero. Kohler, Ian Kohler, Kohler. Jan Kohler, y un jovencísimo, bueno, no jovencísimo, tenía ya casi 30 años, Tomás Ufalupsi, pero Milan Baros había sido parte de aquel Liverpool que había ganado la Champions en Istambul muy poco antes de esta Copa del Mundo. Y sobre todo acá se dan dos puntos. Uno, el fracaso de Estados Unidos con Bruce Arena, que había mantenido la base que lo había llevado a los cuartos de final del Mundial anterior. Estados Unidos es un desastre en ese Mundial. Y gana con Asamoah Gyan. Asamoah Uh-huh. Gyan, Peter Cech le ataja un penal a Asamoah Gyan. Y a día de hoy, Asamoah Gyan, sumado a lo que pasó en el 2010, es el jugador que más penales cerrado en Copas del Mundo. Uh-huh. 2. Creo que esa clasificación de Ghana como segundo de grupo es uno de los puntos más sorprendentes. Eso y lo de Australia, te diría yo, aunque quizá me podrías mencionar Ucrania. Lo de Ucrania era un grupo bastante abierto con España. España y Ucrania es como que se destacaban, pero que Australia se clasificase por delante de Croacia y de Japón llamaba la atención, al igual que Ghana por delante de República Checa, que tenía jugadores de mucho talento, y de Estados Unidos, como bien marcabas, que había sido cuarto finalista del Mundial de Corea del Sur y de Japón. Este es un mundial donde hay un punto de quiebre en Australia y esta es la Australia de Gus Hiddink. Hablábamos en un episodio anterior, Hiddink clasifica a 2 selecciones al mismo mundial y es a este mundial al que clasifica a Corea, que era la que había dirigido el mundial anterior, y Australia. Para el mundial se queda con la selección australiana, una selección con base europea y que finalmente la logra hacer competir, porque Australia siempre tuvo grandes nombres, pero le costaba mucho competir como equipo y ese gen competitivo primero es fundamental para la eliminación a Uruguay y después el equipo compite, eh, compite a la altura Uh-huh. y básicamente Australia siempre lleva a la delantera porque en ese debut comienza ganando ante Japón. Entonces Uh-huh. siempre el resto del grupo lo veía desde arriba, mientras que Croacia había debutado frente a Brasil. A propósito, en este grupo hay un récord de la historia de los mundiales que no se va a romper nunca, Vizca, porque
Croacia-Australia, el croata Simunic ve 3 cartulinas amarillas y no es expulsado. No lo expulsa nunca. Recién, bueno, lo expulsa a la tercera amarilla. Entonces, Se bueno, tragó una al árbitro. se tragó en el árbitro, pero estadísticamente el señor recibió 3 amarillas en un partido y no fue expulsado. Así que es uno de esos curiosos récords de la Copa del Mundo que no se van a romper. Y siguiendo con la fase de grupos, Ujú. nos vamos al grupo G, donde Francia era un mar de dudas. Sí, señor. Bueno, vos hablabas del tema de la separación de Serbia y Montenegro. Y Francia, si bien es cierto, no se separaba, tenía muchos conflictos internos con un entrenador como Raymond Domenech que lideraba desde de una forma bastante particular. Y yo creo que la amalgama de ese equipo seguían siendo los jugadores veteranos, los Thuram, los Zidane, y no se esperaba mucha cosa de Francia, que venía de ese fracaso en 2002. Ya incluso hasta el propio Zidane había anunciado que se iba a retirar del fútbol después de este mundial, o sea, a la conclusión del final, a la conclusión del mundial. Entonces era una Francia que parecía casi como que arrancaba medio entregada, porque honestamente no se veía un equipo con chispa, no se veía un entrenador con ese temperamento capaz de manejar, de liderar a un equipo hacia algo grande. Y Francia comienza con 2 empates, 0-0 frente a Turquía y 0-0 frente a Corea del Sur. 2 equipos frente a Suiza. Suiza, perdón, Frente a Suiza y Suiza. Corea del Sur. Frente a Suiza y Corea del Sur. Sí, y 2 equipos muy por debajo de lo que Francia podría enfrentar. Es decir, una mala Francia debía haber sido capaz de al menos ganarle a Corea del Sur. Esto prendió más a Serrano Vizca y sobre todo, y tú que estuviste haciendo fútbol europeo en aquel momento, una de las decisiones por las que Zidane se va es porque su temporada como jugador del Real Madrid es quizás la más baja. Su Hmm. temporada a nivel personal fue muy pobre. Sí, yo creo que Zidane ya estaba cansado. De hecho, el Madrid en esa última Champions de Zidane es eliminado por el Arsenal en octavos de final. Yo creo que ahí empezaba la situación de las eliminaciones en octavos de final consecutivas del Real Madrid. Antes, Y en el 2003 antes, comenzó con la Juve. ok. No, pero en 2004 lo elimina, si no me equivoco, el Mónaco, pero es en cuartos. Ok. Y en 2005, ahí me pusiste a pensar, tendría que buscar el dato. Pero en cuanto a los nombres, Francia era, si se quiere, un buen equipo. Habíamos mencionado a Patrick Vieira, que aquí así aparecía, Erika Vidal, William Gallas, Claude Makelele, que tenía 33, también otro de los veteranos, Zidane, que tenía apenas 33, Henry, 2005 que es la había sido Juve, perdón. la Juve. Sí, la que te decía yo era la Juve en 2005, no en 2003. En 2003 es la Juve, pero en semis. Ok. Y en 2005 es la Juve, y creo que es en cuartos Octavos, también, octavos, octavos. en octavos. Es 2003 Juve en semis, 2004 Mónaco en cuartos, 2005 Juve en octavos y de ahí es eliminado en octavos hasta Hasta la llegada de 2011 con Mourinho. Mourinho. Sí. Ah, exactamente. Bueno, entonces, Zidane 33 años, Víctor 32 años, Bartés 34, eh, Coupé 33, o sea, un equipo que tenía experiencia, Thuram 34, curtido el conjunto francés. Y dentro de esa situación, un técnico que parecía que dejaba que los jugadores más o menos se armasen su propia autogestión. Francia termina ganando el tercer partido frente a Togo y allí es donde parece como que el equipo, Jaime, cobra un poco más de fuerza, porque hasta ese entonces es como que Francia no venía bien. Francia llega a Vizca a ese partido frente a Togo, tercero de su grupo y sin depender de sí mismo. Correcto. Porque Francia necesitaba que haya un ganador entre Suiza y Corea para que ellos con una victoria puedan avanzar. Porque si empataban Suiza y Corea, Francia estaba obligado a una goleada importante.
para poder superar el grupo por gol diferencia. Claro. Y como hay un ganador, bueno, la victoria le alcanza a Francia para meterse por un punto encima de Corea a los octavos de final. En los octavos de final, y ahí es donde ya comienza un poco, entre comillas, a acomodarse el panorama, porque España había dominado su grupo, pero como Francia había tenido un mal grupo, los iba a cruzar en los octavos de final. La España de don Luis Aragonés. Exactamente. Una selección española que después lo confiesa ya el desaparecido Aragonés, él duda a la hora de tomar ciertas decisiones. Pero bueno, Francia encamina la clasificación con un partido que lo tenía bastante trabado frente a Togo. Vieira al 55 y Henry al 61 le dan el triunfo en Colonia, y mientras Suiza, con goles de Senderos y de Frey, le gana a Corea del Sur. Entonces allí es donde se acomoda el grupo. Suiza llega a 7 puntos, Francia llega a 5, Corea del Sur queda con 4 y clasifican en ese orden. Y lo que mencionabas de España, que realmente era un equipo en un punto de transición, si se quiere, a lo que vendría. No sabíamos que lo que vendría sería tan importante, pero había un entrenador allí que tenía las cosas claras y que iba a seguir todavía en su cargo por 2 años más. Base de los equipos más importantes del fútbol español, el Real Madrid, que aportaba a Casillas, a Salgado, a Sergio Ramos, a Raúl, mientras que el Barcelona aportaba a Puyol, a Xavi Hernández, a Andrés Iniesta, y hasta ahí llegaba el Barça, si no me equivoco. Y había también un poquito de mezcla, ¿no? El Valencia, que había sido un equipo importante en aquellos años post-Cooper con Rafael Benítez. También el Valencia tenía mucho que decir, con Marchena en el equipo, con... ¿Quién más estaba ahí? Santiago Cañizares, el Guaje Villa. Era una selección con un poquito de cada lado, y todavía no con tanta influencia del Barça, que venía de ser campeón de Europa. Lo curioso, y es que esa palabra que tú marcas, la influencia, es importantísima, porque más de la mitad de esta nómina de España, después de este mundial, es campeona del mundo, pero apenas 2 o 3 eran titulares. Cuando ves la nómina, hay 11 jugadores de la nómina de Alemania, o sea, de España en el Mundial de Alemania, que después es campeona del mundo. Pero titular, Casillas. Sí. Ramos, casi siempre, Puyol, inamovible, y después a veces los Xavi o a veces Villa. Pero esta era una selección que también incluía a Marcosena, por ejemplo, que también incluía a Joaquín, que también incluía a Luis García. Entonces, Fábregas casi no jugó, que después fue campeón del mundo. Entonces, es lo que tú dices, no se sabía en aquel momento, pero en esa convocatoria de Aragonés estaban los que 4 años después lo llevarían a ser campeón del mundo. Exacto. Aquí ya sin tanta especulación en cuanto a algo que habíamos hablado en mundiales anteriores de los cruces. Aquí era difícil tirar una moneda para decir por qué lado me conviene ir. Un poco esa situación se da, creo que solo en el último partido del grupo de Argentina, entre Argentina y Países Bajos, que pactan casi un empate. Entonces, Países Bajos iría por la parte baja del cuadro y se enfrentaría a Portugal en el partido de octavos, mientras que Argentina iría por la parte del campeón, del anfitrión, donde también estaría el campeón, que sería la selección italiana. Entonces, honestamente, no había un lado fácil para poder elegir, como sí se había visto en otros mundiales. Y aquí es como que la lógica, Jaime, se fue dando de un modo más claro, y no como había sucedido en el mundial anterior, donde por el hecho de los anfitriones sin tanta tradición, vimos como ciertos grupos habían quedado desbalanceados, y en esos grupos desbalanceados se produjeron resultados inesperados que terminaron por trastocar un poco lo que sucedería desde los octavos hacia la zona de definición. Y acá hubo unos octavos extraordinarios, porque me acuerdo que hablábamos de Corea y Japón y tú decías, bueno, salvo estos dos, el resto eran como que no muy atractivos, porque así habían quedado. Acá tú ves los octavos y fueron todos impresionantes. Y habíamos prometido hablar un poco más de México, y hasta acá llegó México. Entonces me parece Claro. que podemos comenzar por
la selección de La Volpe en su partido frente a la Ricardo selección argentina. Antonio Lavolpe, sí señor. Muy criticado Lavolpe en el proceso de clasificación, pero me parece que realmente tuvo esa firmeza que tiene en el carácter Lavolpe para que México llegase bien al Mundial. Siempre criticado. El primer crítico de Lavolpe era Hugo Sánchez, y en ese contrapunto entre Lavolpe y Hugo es donde la selección mexicana sufrió un poco, porque como siempre en México se divide la opinión pública, es muy sencillo colocarse en la vereda de enfrente y empezar a criticar, a tratar de buscar cosas que podrían estar mejor, pero lo cierto es que México todavía, a día de hoy, no ha plasmado una gran actuación en un mundial. Entonces, siempre se hace a partir de la idea, del imaginario de que México es una potencia, cosa que todavía no lo es. Es una potencia en la CONCACAF, pero todavía en el contexto mundial no lo es. Y creo que allí la Volpe trabajó muy bien al grupo, estaba con él, lo deja fuera a Cuauhtémoc Blanco y arma un equipo sin Cuauhtémoc, pero me parece un equipo muy completo. Sin Cuauhtémoc y sin el Bofo Bautista, que era un jugador que en Chivas estaba, había conseguido deslumbrar con mucha personalidad, con goles y con buenos partidos. Chivas venía a ser semifinalista de la Libertadores de la mano del Bofo Correcto. Bautista en el 2005. Fue finalista, sería finalista después de este mundial, si no me No, equivoco. no, no, sería finalista después del 2010. Es finalista en Okay. 2010 con Chicharito y Marco Fabián. Pero Uh-huh. en este mundial, a ver, ¿qué pasa con Elimina Chivas? Boca, elimina Boca. Exactamente, Chivas elimina a Boca con un partido extraordinario del Bofo Bautista. Lo que le pasa a México es que la Libertadores no para por las confederaciones, el año anterior, la del 2005. Y se le llevan a Chivas medio equipo, incluido Osvaldo Sánchez. Entonces, cuando va a jugar la semifinal contra Atlético Paranaense, era Chivas B. Y bueno, la pierde y después Paranaense pierde la, pierde la La final. final. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esta selección mexicana y de la visión de la Volpe? Hay dos jugadores de esa selección mexicana del 2006 que se están preparando para su quinto mundial, Uh-huh. que son Andrés Guardado y Guillermo Ochoa. Claro, exactamente. Ochoa, Guardado tenía 19 años, aparecía como punta ante la ausencia de otros nombres. Omar Bravo. Ochoa tenía 20 años, pero era un equipo que también estaba marcado por jugadores con audacia, con personalidad y creo que con categoría contrastada. También estaba el veteranísimo emperador Claudio Suárez, que tenía 37 años, Carlos Salcido. Después de ese Pero mira mundial, ese medio campo con Pardo ahí. no, es que después de Pardo, ese Osorio, mundial, Salcido. uno lo ve hoy y lo entiende de otra forma, pero después de ese mundial, la cantidad de jugadores mexicanos que se proyectan hacia Europa es increíble. Y algunos me dirán por allí, incluido el gran Pepe del Bosque, México que estaba haciendo, estaba compitiendo en la Copa Libertadores, estaba compitiendo con los sudamericanos, pero luego la partición, el hecho también de generar que la Conca Champions fuese un torneo con mayor prestigio, le Vizca, impidió, y será un camino más largo, quizás llegue a ese punto de competencia que tenía, de calidad de competencia con Sudamérica, y esos años, bueno, sí lo tenían, y el equipo tenía eso, da lo tenía, no mismo, sé, da lo mismo si compites en la Champions, en la Libertadores o en la Conca Champions. Si los planteles no tienen jugadores mexicanos, da lo mismo. México estaba compitiendo con jugadores mexicanos. En el fútbol sí, local, en la Conca Champions y en la a Libertadores. eso iba, es que la formación del jugador mexicano en aquel entonces probablemente era distinta a la que es el día de hoy. Y por eso habían surgido tantos futbolistas mexicanos importantes. Y eso que México gana, si no me equivoco, es en 2005 que gana el Mundial Sub-17 en Perú. Sí. La generación de Vela, Gio, Dos Santos Uh-huh, y uh-huh. compañía. Es la generación de Chicharito, lo que pasa es que Chicharito no juega ese No mundial. juega ese Mundial. Chicharito ya juega el sub-20, el que se juega al año siguiente, en el 2007, En Canadá, en Canadá. efectivamente. Exactamente. Pero bueno, discutido y todo la Volpe, no es una fase de grupos donde a la Volpe le va bien y fíjate que el destino lo acaba por cruzar con Argentina, su país de nacimiento. Pero creo que a México allí, yo estuve en el primer partido, estuvimos con Ciro y con el ruso en el primer partido
que fue en Nuremberg, y México lo juega bien, lo gana, pero a partir de allí es como que es contra Irán 3-1. Después se le complica en Hannover contra Angola 0-0, y luego va a la definición contra Portugal. Portugal le había ganado a Irán, le había ganado a Angola, a México le quedaba ganarle a Portugal para ser primera de grupo, y sin embargo, bueno, se le da un partido que pierde en Gelsenkirchen 2-1, y es allí donde a México le toca ir a jugar contra Argentina. Un partido donde descuenta Kikín Fonseca, que estaba en ese plantel, y donde, bueno, ya se notaba esa mano de la Volpe con la famosa línea de tres, con Rafa Márquez jugando como hombre de equilibrio en el medio campo hacia la defensa, y con jugadores realmente, yo diría, hoy por hoy vistos en el contexto, extraordinarios. Fíjate que México, al igual que en 98, lo comienza ganando. Y después todo le queda como muy largo, más allá de que Crespo empata rápido 4 minutos después del gol de Rafa Márquez. Pero muchos jugadores de la selección argentina, en diversas entrevistas, y me gustaría citar un nombre puntual, pero la verdad que no lo tengo a la mano. Cuando les preguntan por ese gol de Maxi, antes de reflexionar lo impresionante que es, porque para mí es uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, te dicen es que no había otra forma. Y eso muestra cómo México aquel día realmente lo puso contra las cuerdas argentinas. Cómo México tuvo en sus manos el partido y que terminó siendo algo totalmente de otro partido, como se dice en una frase hecha, la que termina destrabando esto, porque todos esos jugadores de esa generación te dicen, no había forma, no estábamos pudiendo. México se lo había llevado a la larga a Argentina. Estamos hablando de que esto es al minuto 98. Sí. No hay un gol perfecto, Vizca, pero este roza la perfección. Sí, el partido tuvo pirotecnia desde el comienzo, goles de pelota parada de Márquez y de Crespo. México que salió al terreno de juego con Osvaldo Sánchez. Ahí ya había corregido Rafa, ya jugaba como central entre Ricardo Osorio y Carlos Salcido. Después, Mario Méndez era el carrilero por la derecha, Andrés Guardado era el carrilero por la izquierda, tres hombres en el centro del campo, José Antonio Castro, Pavel Pardo y Ramoncito Morales, y en el ataque Fonseca y Borghetti, porque Bravo no estaba en este partido. Borghetti, otro veterano que aparecía en este equipo, que había tenido un gran mundial en 2002. Torrado como recambio, Gonzalo Pineda, Cinia, que había sido naturalizado por parte de la Volpe, que lo había tenido en Toluca. Toluca, de hecho, es el último equipo que la Volpe dirige antes de tomar la selección, después de la salida del Vasco Aguirre, que decide después del mundial anterior ir a probar suerte a Osasuna. Y realmente mal no le va al Vasco. Es más, me parece que para esta altura ya le había ido tan bien Que estaba a punto de irse al Atlético de Madrid. que estaba, no, creo que sea un poco después, pero estaba a punto de irse al Atlético de Madrid. México queda en el camino, Argentina sigue adelante, se empieza a cuestionar en Peckerman por qué no alinea a Messi, y ya Messi vamos entra a... al 84 en ese Sí. partido, reemplazando a Javier Saviola. Crespo es sustituido por Carlitos Tevez, que no era titular, y Pablo Aimar sustituye al Cucho Cambiaso. Argentina formó con cuatro en el fondo, con Abondancieri, Scaloni del lateral derecho, Ayala, Heinze y Sorín, Javier Mascherano, Esteban Cambiaso, Maxi Rodríguez y Riquelme como enganche, Saviola y Crespo. Ya para esta altura Alemania había eliminado a Suecia, la Suecia de Larsson e Ibrahimovic por 2-0. Inglaterra había eliminado a Ecuador con un gol de tiro libre de David Beckham. Y llegamos a Nuremberg. Recuerdo ese partido, sí, con ola de calor y una tormenta torrencial tremenda después en Stuttgart. El de Ecuador. Qué calor que hacía ese día, donde Ecuador jugó bien. Recuerdo el travesaño de Tenorio. Ecuador mereció más y estaba muy, muy confundida Inglaterra. De hecho, en ese partido, por el calor, creo que hasta en un momento se aparta del campo y vomita David Sí, Beckham, porque Beckham. no estaba, no era una tarde agradable para jugar al fútbol, y Ecuador había comenzado realmente muy bien ese partido. La selección ecuatoriana también cargaba con un tema emotivo que era el fallecimiento antes del Mundial de Otilino Tenorio.
y los jugadores con todo, creo que incluso en el tercer partido Caviedes o en el segundo le dedica el segundo, con Sí, una máscara. claro, es el tercer gol contra Costa Rica. Correcto, con una máscara le dedica el gol al gran Otilino Tenorio. Y bueno, era el equipo de Suárez, era esa Ecuador que conseguía algo hasta ahora histórico para el fútbol ecuatoriano. Bueno, te voy a contar una Y de anécdota. hecho, no solamente ponerse en octavos de final, sino pelear el partido. Bueno, te voy a llevar ya que me metiste con la máscara de Otilino, te voy a llevar un poco y te voy a contar cómo yo termino metido en el mundo del fútbol. Eh, yo siempre fui más de automovilismo que de fútbol, como lo sabes tú. No sé si la gente lo sabe. Y bueno, la cronología es la siguiente: es Ayrton Senna, fallece Ayrton Senna, yo empiezo a consumir la IndyCar, porque no quería ver la Fórmula 1 porque había fallecido mi ídolo, veía la IndyCar, me vuelvo un fanático de Adrián Fernández, el único nombre latino que había en aquel momento corriendo en la IndyCar, y de repente empieza o llega Helio Castroneves al equipo Penske. El equipo Penske corría con los colores de Marlboro, entonces había un brasileño corriendo con los colores de Marlboro que eran los colores de Ayrton Senna. Entonces yo empiezo mucho a estar atento a lo que hacía Helio Castroneves en aquel momento. Estamos hablando 2000, año 2000 por ahí. Helio Castroneves, cuando ganaba, se trepaba a la reja como si hubiera hecho un gol para celebrar sus victorias. Y le decían el hombre araña. En ese momento aparece Otelino Tenorio como goleador de Emelec. Yo he sido de Emelec porque mi familia ha sido de Emelec, es como algo que lo heredé ahí, sobre todo por mi hermana, que era la más emelecista de todas, y mi tío. Y veo que había este señor, que el equipo salía campeón y que el señor celebraba los goles con una máscara de Spider-Man, que había sido un pedido de su hijo. Entonces, como que en esas conexiones absurdas, conecto a Spider-Man de un lado con Spider-Man del otro lado y empiezo a meterme mucho en el mundo del fútbol. Y ahí es como yo ya conecto mi, mi, mi relación con el fútbol a partir de Otelino Tenorio, su máscara de Spider-Man. Y bueno, y después, cuando él queda fuera del Mundial, justamente porque fallece, la celebración de Caviedes que tú recuerdas, es por eso, es porque Otelino celebraba los goles con la máscara. Por eso Caviedes lleva la máscara al Mundial para celebrar ese gol. Era una buena selección ecuatoriana que ya había salido de la situación había ganado su primer partido, había anotado su primer gol en el Mundial de 2002, o sea que ya se situaba. Era una selección, como bien sabés, que se decía que tenía un buen equipo y se decía que por aquel entonces eh, fortalecía sus opciones por lo que sacaba de la localía del Estadio Olímpico Atahualpa en Quito. Pero una selección que era más que la altura, los 2.800 y pico de metros de Quito, sino que era un equipo completo que aquí, bueno, modifica, ya no están aquellos grandes veteranos que habían participado de muchos procesos que se habían quedado cerca en el 90, en los años 90, caso de Aguinaga, caso de Tim Delgado. Entonces, ese Ecuador que cambia, que tenía aquel talento que venía surgiendo de Caviedes, que aquí aparece, me parece que es el mejor momento de Caviedes en su carrera, y después, bueno, creo que compite muy bien con un muy buen entrenador, quizá un entrenador un poco más audaz que el Bolillo. No sé si eso en el entre líneas lo podemos manejar nosotros. Yo creo que sí. Creo que el mejor momento de Caviedes fue previo al Mundial anterior. Caviedes venía de una suspensión por haber roto un contrato con el Celta. Caviedes había roto un contrato con el Porto. O sea, Caviedes pudo ser campeón de Champions con Mourinho y había roto un contrato ahí, se había ido. Eh, pero lo cierto es que Suárez cuenta que él tenía dudas de cómo iba o qué delanteros iba a llevar. Y en su lista de 4 delanteros tenía la duda de si Tenorio o Caviedes, porque ninguno de los dos había sido parte de la eliminatoria. Caviedes por sus Carlos sanciones, Tenorio. Carlos Tenorio, Caviedes por sanciones y Carlos Tenorio porque Carlos en aquel momento jugaba en el Medio Oriente. En esa época, viajar del Medio Oriente a América, para cuando Carlos llegaba, no lo podía usar en los partidos. Entonces Carlos había tenido poco protagonismo en el proceso eliminatorio. Y dice Suárez que el día antes de la convocatoria, dice, ¿sabes qué? Van los 5. Y no lleva a un lateral izquierdo, Frickson George. Frickson George cuenta la historia de que a él le tomaron las medidas para el traje, para el Mundial. Y cuando Suárez decide llevar el quinto delantero, no lo lleva a él, porque él tenía un lateral ambidiestro, como le dice Reasco. Entonces el Ecuador va, como usted verá, nómina, va con 3 laterales, un zurdo, un derecho y un ambidiestro, y con 5 delanteros.
Y al final, esos 5 delanteros, o 3 de esos 5 delanteros, tienen el protagonismo porque anota Caviedes, anota Delgado y anota Tenorio en esa Copa del Mundo. Yo tengo ese Ecuador Inglaterra, Vizca, yo tengo un concepto particular, por ahí es poco popular, pero te lo cuento. Todos nos acordamos de el inicio de Ecuador y del remate en el poste de Tenorio. Cuando yo entro a trabajar en los medios, uno de mis primeros trabajos era hacer pietaje. Pietaje básicamente es, te entregan un cassette y tú tienes que ver ese cassette y anotar minuto a minuto qué contiene ese cassette de grabación. Normalmente eran cassettes de duración de un día. Y en ese cassette, un año después del Mundial o año después del Mundial, yo encuentro el Eco de Inglaterra y lo veo completo. Y ya viéndolo con el resultado puesto, yo no estoy tan convencido de que lo tuvimos contra las cuerdas de Inglaterra y de que, No, hubo y de que Ecuador situaciones, no, mereció no, no, más. hubo situaciones de Ecuador. No fue un típico partido en el cual Ecuador aguantó en su arco. Sí, Ecuador aguantó el partido, trató de extenderlo, de estirarlo, y el hecho de que Ecuador haya tenido oportunidades, que no las haya aprovechado y que te hayan hecho un gol de tiro libre, habla un poco a las claras de lo cerrado que fue el partido y de lo que le costó a Inglaterra. Yo creo que más que nada es eso, la sensación de que a Inglaterra le costó mucho el partido. Y no sé si te puedo llegar a decir que bajo otras circunstancias, quizá Ecuador pudo haber hecho lo que Costa Rica haría en el Mundial de 2014, pero queda todo un poco dentro del imaginario. Aparecía Cristian Benítez, también jugador desaparecido más adelante, y, y creo que no era todavía un equipo, una selección ecuatoriana. Bambán Hurtado seguía, 31 años, también jugaba en Qatar. No era una selección ecuatoriana que tenía tantos jugadores afuera, porque Ulises de la Cruz jugaba en el Aston Villa, Caviedes era jugador de Argentinos Juniors, y Antonio Valencia todavía no había llegado al Manchester United, era jugador cedido por el Villarreal al Recreativo de Huelva. Y hasta ahí llegaba Ecuador en lo que me parece que Ecuador evoluciona mucho futbolísticamente desde ahí. Eso no quiere decir que haya logrado repetir esa actuación en un mundial, pero me parece que Ecuador como país evoluciona mucho futbolísticamente. Y nos vamos a reencontrar con Ecuador en diferentes episodios. Después de ese Ecuador llegaba mi partido favorito en la historia de los mundiales, que fue catalogado como la batalla de Nuremberg, cuando Portugal se cruzaba con Holanda y ese partido tuvo 4 expulsiones, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tarjetas amarillas. Se le fue de las manos al árbitro que era Valentín Ivanov de Rusia. Sí, señor. Se pegaron por el campeonato. Sí. Ese partido se juega el mismo día que se juega el Ecuador-Inglaterra. En esa tormenta estábamos en Stuttgart. Ese día creo que tuvimos que esperar para poder salir de la móvil, porque Matei tenía temor porque se nos había mojado todo. Y decir, no, todo tiene que estar seco, no sea cosa que pase un accidente. Y bueno, vimos en la sala de prensa este partido marcado por las tarjetas, por los golpes, por un juego muy, muy físico, y con la victoria de Portugal, que le cuesta un poco el llegar a algo mejor a la siguiente instancia. El gol lo hace Maniche, jugador que había sido campeón de Europa con Mourinho en el Porto, y que tenía un poco esa base el equipo, ¿no? Tenía mucho de aquello. Sí, y había mucha gente del Barça también en ese partido. Deco. Deco, Van Bommel, Van Bronckhorst, y sobre todo que había, en aquel momento, para quien no lo recuerda, hubo un par de cruces Barça-Chelsea que terminaron con chispas. Y en Sí. este partido terminan estando expulsados Velorus y Deco. Y Van Bronckhorst. Es decir, Y Costinha. yo me acuerdo de una imagen vieja que hay una imagen de ese partido que te debes acordar, que cuando la toma de televisión busca ahí a los expulsados que están en un rinconcito, y están Van Bommel, Van Bronckhorst. Bronckhorst y Deco juntos. Es decir, los dos compañeros del Barça expulsados en el mismo partido ahí juntos. Y hasta acá llegaba la Holanda de Marco Van Basten. Van Basten, el entrenador de esta selección holandesa, que se había perdido el Mundial anterior después de haber sido semifinalista
en el 98 y que ya perfilaba nombres como Arjen Robben, Dirk Kuyt, Robbie Van Persie, Wesley Sneijder, ninguno de ellos todavía con los reflectores que iban a tener para el siguiente mundial. Es más, todavía quedaban algunos veteranos como Philippe Cocu, por ejemplo. Claro. O Bueno, Edwin van der Sar. Este es el último mundial de van der Sar. sí, sigue jugando él después con el Manchester United, pero se retira de la selección. Rafa van der Vaart también. Siempre la selección de los Países Bajos ha tenido grandes talentos, no siempre ha tenido grandes equipos. En este partido quizá le faltó un poquito de cabeza y un poco de, no sé si de personalidad, pero la realidad es que Portugal lo saca de quicio, que Portugal tenía un gran equipo y que esa selección portuguesa seguiría avanzando. Yo creo que podemos posarnos en los cuartos de final después de hablar de Francia, pero vamos a hablar de Francia como finalista luego. Sí. El partido contra España es marcado por el hecho de que Francia había clasificado trastabillando, que España venía como siempre, jugando como siempre, ganando como siempre, hasta que llegaría ese momento fatídico, que es decir, ahora tenemos que concretarlo. Y se pone en ventaja en el partido jugado en Hannover con gol del Guaje Villa de penal. España tenía en el campo de juego a Casillas, Sergio Ramos, en la derecha jugaba Pablo Ibáñez de la defensa con Puyol y Mariano Pernía, que era jugador del Getafe, después pasaría por el Atlético de Madrid. Había mencionado a Fábregas, que jugaba junto con Xavi Alonso y Xavi Hernández, el Guaje Villa, Raúl y Fernando Torres. Mirá si no era un buen equipo. Sí, era un muy buen equipo. Ya vamos a llegar a Francia y profundizar en Francia porque aquí despierta Zidane y al mismo tiempo que despierta Zidane despierta Francia y de aquí la vamos a acompañar más hacia adelante, Vizca. Tres cosas puntuales para no dejar pasar los octavos. La victoria apretada de Italia sobre Australia con gol de Totti en el 95. Ya se iba el partido a la larga y Totti hace el gol de penal. Sí, La señor. eliminación de Suiza, sin haber recibido un solo gol. Suiza es eliminada por penales ante Ucrania y Suiza no recibe un gol en todo el Mundial. Una racha que aún sigue vigente de 500 minutos sin recibir gol. Una racha que se rompe ya en Sudáfrica. Y después Ronaldo, en una victoria 3-0 frente a Ghana, rompe el récord de Gerd Müller de máximo goleador en la Copa del Mundo. Sí, ese récord después se vuelve a romper, pero aquel día, ¿dónde fue? En Dortmund, En Ronaldo Dortmund, sí. se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales y nos posicionamos en los cuartos. En los cuartos de final. Exacto. Venía muy bien Brasil, ya lo dijimos que había pasado con mucha comodidad en su grupo. Le toca a Ghana, que se veía en esa instancia de octavos de final. Ronaldo ese gol lo marca a los 5 minutos y ya Brasil, bueno, tenía un equipo que era un poco de lo que había sido el campeón del mundo, más otro poco de la renovación, pero que seguía siendo un equipo con esa base del campeón del Y un mundo. detalle, como si la historia lo quisiera así, Vizca, ese es el último gol de Ronaldo en un mundial. Bueno. Sí, porque después ya llegaría la eliminación frente a Francia y hasta luego. Bueno, cuartos de final. ¿Por dónde te gustaría empezar? Por el principio. Por el papelito de Jens Lehmann, la costilla del Pato Abondancieri. Qué partido, ¿eh? La no aparición de Lionel Messi. Bueno, vamos por ahí entonces. Viernes 30 de junio, Berlín, Estadio Olímpico, majestuoso Estadio Olímpico. Bueno, Argentina llegaba, yo creo que con un buen fútbol, sobre todo marcado por la goleada frente a Serbia y Montenegro. La victoria frente a Costa de Marfil le cuesta un poco más. Luego es el empate casi pactado contra Países Bajos. Y llega la primera gran exigencia después del partido contra México, ganado in extremis, como lo mencionabas en la parte anterior. Bueno, ya Tevez aparece como titular, hace algunos cambios, aparece Lucho González, no está Cambiaso en el equipo, no está Scaloni, sino que está Coloccini, Abondancieri seguía siendo el arquero, Coloccini, Ayala, Heinze y Sorín, Maxi Rodríguez, Mascherano, Lucho González, Riquelme, Crespo y Tevez. Era la formación de José Néstor Pekerman. Alemania fue con Lehmann, Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Lahm, que jugaba sobre la izquierda, Schneider, Frings, Ballack y Schweinsteiger, Klose y Podolski. Este es el Tevez de Corinthians. O sea, es el Tevez Sí, sí, sí. Yo creo que ya había salvado al West Ham del descenso. No, es el Tevez pre-Corinthians. Es el Tevez, perdón, es el Tevez pre-United. Pre-United. Pre-West Ham, perdón. Tevez va al West Ham después del Mundial. Correcto, correcto. Es Es el TVD de Corinthians todavía. Es el Tevez de Corinthians y es el Mascherano de Corinthians. O sea, para situarlos en el momento de la carrera de Tevez y de Mascherano. Quizás Vizca, hasta la lesión de Abondancieri, la mejor presentación de Argentina en el Mundial, la más completa. Y eso que ya había goleado a Serbia y Montenegro, pero nos dimos cuenta que no eran fuerzas parejas antes de que el partido arranque. Y me parece que esta es la gran presentación de Argentina. Y ojo, me parece que quizás Riquelme nunca explota como había llegado Riquelme al Mundial. O sea, Riquelme llegaba al Mundial como el hombre que había llevado al Villarreal a las semifinales de Champions. Y creo que ese Riquelme en el Mundial nunca aparece en ese esplendor. Y a pesar de eso, Argentina es bastante superior a Alemania. Es que le pasa un poco de lo que le ocurrió sin perder la cabeza en aquel encuentro del Velodrome, en la reiteración de situaciones, lo que le ocurrió en el 98, la última vez que el Mundial se había disputado en Europa. En ese caso, le toca un partido que va a los penales contra Inglaterra, que hace que el equipo llegue desgastado a una jornada muy calurosa. Bueno, el partido contra México no va a los penales, pero va a la largue. Y aquí no hacía tanto calor, pero sí Argentina estaba un poco desgastada, sobre todo en un par de piezas que yo creo que no tenían recambio y que eran fundamentales, que eran Crespo y Riquelme. El resto me parece que tenía esa sensación de que Pekerman con un plantel amplio encontraba opciones. Y creo que Argentina, después de ponerse en ventaja a través del gol de Roberto Fabián Ayala en el minuto 49, no te digo que controlaba el partido, pero sí estaba jugando con la determinación de un equipo que estaba para cosas grandes. Pero le sucede esa jugada de Abondancieri donde se lesiona, el Pato que trata de extender y en el 71 sale. Allí quema dos cambios juntos Argentina, lo saca Abondancieri, lo mete a Leo Franco que no había jugado y lo saca a Riquelme y entra el Cucho Cambiaso, con la sensación de que Cambiaso manejase un poco más la pelota, pero Argentina perdiendo el enlace con los dos delanteros. 7 minutos después lo saca Crespo para colocar a un jugador con altura, minuto 79, que sería Julio Cruz. Entonces, Crespo, agotados Riquelme y Crespo. Y con esa, digamos, sensación de no casi cambiar hombre por hombre, pero sí colocarlo a Cambiaso, que no era enganche, pero que era un mediocampista de muy buen manejo, y colocarlo a Cruz, que era alto y que le permitía, de acuerdo a lo que pensaba Pekerman, marcar un poco mejor en la pelota detenida. Y empata en la primera jugada, después de que entra Crespo casi, empata el partido en una marca que se pierde Miroslav Klose. Y esto me lo dice Sorín, es una jugada que se desvía en un envío sobre el área de Argentina, eso descoloca la defensa, creo que es entre Heinze y Sorín pierden a Klose, que se alternaban en la marca, y es allí donde Alemania empata el partido. Y es allí donde se hace un encuentro parejo hasta que llegan los penales, donde Alemania parecía estar mejor preparada que Argentina. La lesión de Abondancieri tiene un impacto fundamental en el partido y no hablo de los penales ni hablo del gol. Lo que pasa es que a veces el arquero no es lo que ataja, sino lo que transmite. Y el equipo estaba bien. De esos partidos que dice estamos bien, estamos sólidos. No, y el hecho de que te faltaba un cambio, que ese cambio podría llegar a ser algo más audaz, sobre todo entrando a la prórroga, que en aquel entonces no existía el cambio de la prórroga. Claro, pero nadie, nunca, jamás en la historia del fútbol, así el titular sea yo y el suplente sea Neuer, nadie dice, qué bien, ahí va a entrar el arquero suplente. Claro, nunca sucede así. Nunca sucede, entonces no tiene nada que ver con... Vamos a poner, para Pekerman también vamos a poner en contexto a Messi. Messi, después de deslumbrar en aquel partido de ida contra el Chelsea en Stamford Bridge,
se lesiona, sufre una lesión que después le ocurre una vez más en los isquiotibiales, y es una lesión importante que lo aleja de los campos de juego 3 meses, hace que Messi no pudiera ni siquiera aparecer en la definición de la Champions League. Y recién venía entrenando y se incorpora a la concentración argentina sin haber jugado minutos. Creo que se lesiona, de hecho, en el partido de vuelta contra el Chelsea. Estamos hablando de que se lesiona en marzo y vuelve a aparecer recién en junio. Entonces, claro, no era el mejor Messi, no era ciertamente el Messi que fue después, pero no lo quiero defender a Pekerman. Creo que ciertas de sus movidas, más la desgracia de Abondanzieri, tenían algo de lógica. Yo creo que sus movidas tenían algo de lógica. A mí me parece que aquí hay más, pesa más un hecho desafortunado como la lesión de Abondanzieri más que el desacierto de Pekerman. Y aparte, como tú Sí. dices, Pekerman con la lesión de Abondanzieri se queda sin una decisión extra más para poder ejercerlo. Lo cierto es que esto nos plantea en los penales. Me parece que a medida que avanzaba el alargue, Vizca, había más temores de llegar a los penales. Y que el Sí. único que estaba contento de llegar a los penales era Jens Lehmann. Porque Jens Lehmann venía de haber atajado el penal a Riquelme en aquella definición de las semifinales o en Exacto. aquel partido de las semifinales. Bueno, pero Riquelme Riquelme no lo lo iba a patearía. enfrentar porque ya había salido, pero Lehmann venía con una aura importante a la hora de la definición de los penales, y con la vanguardia alemana ya venía un poco el estudio de los Exacto. ejecutantes. Y me parece que Exactamente. Lehmann sabía que esa carta la tenía a su favor. Exacto. Alemania no falla en un solo penal. Neuville, Ballack, Podolski y Borowski. Argentina acierta con Cruz, falla con Ayala, acierta con Maxi Rodríguez y falla con Cambiaso. Y así entonces el local terminaría avanzando hacia la semifinal de Dortmund. Y en ese estudio de los penales, aquellos que convierten, no estoy seguro Cruz, pero Rodríguez seguro, aquellos que convierten por Argentina, si ustedes ven imágenes, ejecutan al lado opuesto al que habitualmente ejecutaban. Los que ejecutan al lado normal, Lehmann los El arquero ataja. adivinó, exactamente. El arquero fue con la lógica. Fue con lo que su informe La decía. lógica que le marcaron en el papelito, Sí, exactamente. Este a la exacto, derecha, aquel a la izquierda, este puede ir al centro y ahí. sí. Italia había ganado. Italia le mete 3-0 a Ucrania, Sí. una Ucrania, bueno, que ya había llegado hasta su tope. El duelo marcaba un poco esa situación emotiva entre Italia y Shevchenko. Para Exacto. Italia es un partido, creo que mucho más tranquilo, y donde ya se perfilaba aquel equipo que, ¿de dónde venía Italia? Del Mogigate, del descenso de la Juventus, de que se desmembrara aquel equipo juventino y que buscara revancha, dirigido justamente por un entrenador que había posicionado a la Juventus en su, por entonces, su última final de la Champions, perdida frente al Milan de Ancelotti. Curiosamente, y ya vamos a llegar a la final, Vizca, esa Juventus en medio del Mojigate, en ese mundial sería el equipo en haber posicionado a más jugadores en una final del mundo. Ya vamos a llegar Exactamente. a ese punto, pero Italia, como tú lo decías, no se despeinaba ante Ucrania. Inglaterra, en un partido bastante gris, empata 0 con Portugal, donde el highlight del partido es la expulsión de Wayne Rooney en medio de una discusión con Cristiano Ronaldo, en aquel momento dos jugadores del Manchester United. Discuten, se empujan y termina siendo expulsado Wayne Rooney. Acá se rompe otro récord, que lo rompe Ricardo, el arquero portugués, que ya había eliminado a Inglaterra en penales sin guantes en la Eurocopa. Acá con guantes, pero ataja 3 penales en la tanda. Nunca antes alguien había atajado 3 penales en una definición por penales, hasta que Subasic lo repite después en el 2018. Y la Portugal de Scolari llegaba otra vez a la posibilidad de jugar un séptimo partido, porque o final No, jugaría el tercer séptimo lugar. partido, Jugaría exacto. el séptimo partido. Y después el Francia-Brasil, Vizca, y acá sí profundizamos un poco más si quieres. Yo no recuerdo un gran partido de fútbol. Yo recuerdo un gran Zidane y Sí. una astucia más brasileña que francesa. Es decir, cómo Francia le hace el gol, la picardía con la que Francia le hace el gol, además de la precisión, tiene mucho más de brasileño que de francés, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo lo recordabas tú? Bueno, un partido donde creo que la técnica de los dos quedaba expresada. Francia ya había
salido de lo que era ese mano a mano con España, donde España lo quería, como ellos decían, retirar a Zidane, cosa que no consiguieron. Y claro, ya cuando vimos esa exhibición francesa, probablemente en su mejor, hasta ese momento su mejor partido del torneo, creo que los brasileños tenían un poco el temor. Aparte era el reencuentro de la final de Francia 98, ganada por los franceses 1-0. Todos esos ingredientes y quizá, no sé, el hecho de que no Brasil no parecía con el mismo apetito futbolístico y sin ese entrenador que había sido la amalgama en 2002, creo que contrariamente a todo lo que nosotros pensamos de Brasil, Brasil es un equipo plano que cae ante la personalidad y el manejo de partido de Francia, porque Francia le manejó el partido, Zidane le manejó el partido, dio una exhibición Zidane de fútbol absolutamente extraordinaria, pareciendo casi como él, un jugador sudamericano. Es que nunca aparecieron los grandes nombres de Brasil. Es decir, Brasil, cuando tú ves el camino, Brasil abre el partido y gana a Croacia por un 1-0 con un gol de otro partido de Kaká. Realmente los grandes momentos de Brasil en el Mundial, entre comillas, son Japón y Ghana, un debutante y un equipo muy lejos de lo que puede proponerle Brasil. Inclusive Australia lo hizo sufrir a Brasil. Eh, y, y en ese punto Brasil nunca apareció. Ese Brasil que había goleado en la Confederaciones, ese Brasil que había goleado a Argentina, nunca aparece en la Copa del Mundo y con eso Francia se mete en las semifinales. Vizca, dos semifinales apasionantes. Porque Alemania, que iba encaminado, se encuentra con esta selección italiana de, de, de Marcelo De Lippi. Lippi. Una selección italiana que no sé si empezamos a ver esa periodicidad táctica que hoy hablamos tanto de ciertos equipos, en el sentido de que era una Italia que de repente se te metía atrás, de repente te hacía una presión en el medio, de repente te volcaba todo el equipo al ataque, y que siempre te generaba esa tensión de que no sabías en dónde te iba a esperar o qué iba a hacer. Y Alemania lo sufre muchísimo ese partido en Dortmund, y me da la sensación de que a medida que pasaban los minutos, así como Alemania sabía que en los penales iba a dejar a Argentina en el camino, contra Italia sabía que cada minuto que pasaba estaba más lejos de llegar a la final. Bueno, estaba desgastada Alemania también. Yo creo que Alemania había peleado el partido desde una posición muy incómoda frente a Argentina, y el hecho de llevar a Argentina a los penales en Berlín le daba, había llegado cansada y quizá no con la sensación de que tenía su mejor fútbol. Mientras que Italia, después de sufrir un poquitito, ya se había acomodado, sufre ante Australia, pero tiene casi una jornada libre frente a Ucrania. Y creo que había mucha fe en Italia. Recuerdo haber estado en Dortmund, un partido caliente, realmente uno de los más emotivos que he visto de una Copa del Mundo, que no fuese una final. Italia hace el último entrenamiento en el estadio del Borussia y se veía ese clima. Estaba por allí en el cuerpo técnico, estaba Ciro Ferrara, que aparece incluso porque creo que se lesiona Alessandro Nesta, entonces aparece un poco mezclado con los jugadores, y veíamos una selección italiana que tenía un poco de todo. Lippi le había dado al equipo solidez a partir de un esquema que tenía un cuarto mediocampista, a veces hasta un cuarto con una media punta que era Totti, y un quinto. Pero no era un 4-2-3-1, un equipo que se acomodaba casi como un 4-4-1-1, que tenía a Luca Toni como hombre de ataque. Y tenía recambios casi posición por posición, con la excepción de Camoranesi, que era un jugador importantísimo, y no sé si por virtud de su formación en Argentina, era un jugador capaz de desequilibrar en el 1 contra 1 y de hacer algo con el balón con una audacia en partidos de este carácter que otros futbolistas no lo podían hacer. Pero claro, Camoranesi no jugaba todos los minutos, sin embargo terminó siendo muy importante. Pero la aparición de Perrotta como mediocampista por izquierda, el centro del campo, bien afirmado con Gattuso y con Pirlo, esa defensa casi infranqueable con Zambrotta, Cannavaro, Materazzi y Fabio Grosso, y Buffon detrás, hizo que Italia aguantase el partido frente a Alemania y después
soltás esos chispazos con jugadores que también tenían mucho talento y que venían desde el banco. Gilardino, hombre de ataque, Iaquinta, hombre de ataque, y Alex Del Piero, que había sido marcado como el heredero de Roberto Baggio y quizá para ser mejor que Roberto Baggio. Un detalle ahí en la defensa italiana, Vizca. El titular era Nesta, como pareja de Cannavaro, y se lesiona en el segundo partido. Sí. Por eso Materazzi es el que juega todo el Mundial. Pero ya se había sobrepuesto Italia a un cambio de un hombre como Alessandro Nesta en la pareja de centrales. Y quizás vimos a la mejor versión de Materazzi, porque Materazzi siempre fue un buen central, pero se lo caracterizaba un poco más por su agresividad. Bueno, por la fama, por la fama. Exactamente. Y el Mundial de Materazzi es extraordinario y tiene un papel fundamental en el título de Italia ya en la final, no por el cabezazo a Zidane o de Zidane hacia él, sino porque él es el que empate el partido cuando Francia se había puesto ya en ventaja. Eso por el lado de este partido, un partido que se va a la larga y como te digo, cuando más cerca, cuando menos tiempo quedaba, Alemania estaba más convencido de que lo perdía y los dos goles son un par de golazos. El de Grosso al 119, después de la salida de un tiro de esquina, cuando ya dominaba Italia, y finalmente Del Piero ya cuando estaba totalmente volcado al ataque. Del Piero en un contraataque marca el segundo. El otro partido, como casi todos los de Francia, salvo el de Brasil, Francia dependía mucho de Zidane. Francia era muy sólido, creo que un equipo que se logró arropar mucho porque era era infrancable, sobre todo que jugaba con ese doble 5 con Vieira y Makelele, pero Francia no jugaba con un 9. Y hemos hablado de la influencia de Giroud en el un Francia campeón del mundo, de Guibirac en el otro campeón del mundo. Acá jugaba Henry de delantero, de centro delantero, claro. Arropado por Malouda y por Ribéry. Y como que le faltaba ese peso final a la selección francesa, que gana con un gol de Zidane de penal después de una entrada inentendible de Carvalho en el área. ¿Cómo alguien en una Copa del Mundo puede ir así al piso en el área? De Ricardo Carvalho sobre Zidane. Y con ese gol de Zidane, Francia se planta en la final. Era la reedición de la final de la Eurocopa de hace 6 años antes. Y con casi toda la Juventus en el campo en medio de una situación judicial de la Juventus que la había, como tú lo habías contado, la había mandado al descenso. Exactamente. Sí, un proceso de investigación que alcanzó su instancia cúlmine con la pérdida de la categoría por decreto y varios títulos revocados a la vecchia signora en los años precedentes, incluso cuando no había constancia, pero sí había presunción de que quizá eso venía desde un poquito más atrás. Portugal algo desgastada, llega a ese partido, un partido muy jugado a la Francia, lo que vos decías, con seguridad defensiva, con un mediocampo de mucho equilibrio y con Zidane marcando la diferencia, jugando con Henry. La gran polémica que tenía esa selección era ¿por qué no juegan Trezeguet y Henry juntos? Porque si había algo que le faltaba a ese equipo era un delantero más, pero no sé si ya sabía del talento que tenía Franck Ribéry, Domenech, lo coloca en la derecha, coloca a Florent Malouda, él quería extremos, él quería un juego abierto, y sobre todo que estos hombres en retroceso le permitiesen a Zidane manejar la orquesta. Y eso fue un poco lo que sucedía. Zidane manejaba la orquesta, Francia era un equipo muy armónico que llegaba a la final de Berlín, para muchos como por lo que había sucedido en las, o sea, y a la vista de los rivales que Francia había eliminado, llegaba como el favorito, porque había dejado en el camino a una selección como Brasil, a España y ahora a Portugal. Portugal que era subcampeón de Europa, España que había mostrado un gran fútbol y Brasil que era el campeón del mundo. Entonces, para Italia lo único que decíamos era, le ganó agónicamente jugando un fútbol muy práctico, muy italiano a la selección de Alemania, pero no habíamos visto una Italia más allá del carácter y del orden táctico. Una Italia contundente, por ejemplo. Y la final, me parece que a la final le sobraron cerca de 90 minutos. Porque es una final, Vizca, yo la recuerdo de esta forma. Pasó todo muy rápido. El penal de Materazzi, el Panenka de Zidane, el gol de Materazzi,
Y es como que en esos 18, 20 minutos pasó todo y después como que Bueno, se bajó. pasó todo hasta la expulsión de Zidane en el 110. Yo Exacto. creo que ahí, en esos últimos, hasta ese momento, Francia era la que tenía las mejores opciones de ganar el partido, la que proponía la victoria en el partido, la que mostraba ciertas cartas, porque a medida que el juego iba avanzando, Italia iba más hacia su ADN, que era, vamos a defender, vamos a esperar los penales, no sea cosa que otra vez nos sorprendan con un gol de oro. Y bueno, creo que Francia sufre un golpe muy fuerte en ese incidente detectado por el árbitro, el cuarto árbitro, el señor Medina Cantalejo, que le avisa a Horacio Elizondo del cabezazo. Porque ahí es donde empieza a explicar la final, ¿no? Porque desde lo futbolístico, tanto Francia como Italia no tocan nada de lo que había sido los equipos de semifinales. Básicamente repiten lo mismo. Ya estás a un punto donde no hay mucho que tocar. Y creo que hay un par de puntos de quiebre importantes, Vizca, y es lo que tú dices. Francia parecía que iba más, pero Domenech creo que en vez de dar el golpe primero y seguir siendo el equipo que llevaba el peso del partido, como que le da vida a Italia. Italia mete los revulsivos primero, Italia le iguala el partido y cuando Domenech quiere reaccionar a aquella mejoría italiana, es cuando ya no tiene con qué. Y ya el partido se vuelve igualado. Se vuelve igualado, ya Francia ya no domina. Y bueno, se da el incidente. Y cuando se da el incidente entre Zidane y Materazzi, y de ahí en adelante, inclusive Francia empieza a quemar tiempo, porque dice, bueno, ya está, hasta acá llegamos, nos vamos a los penales. Sí, Italia también tiene que quemar cambios a la hora de partido porque tenía agotamiento. Lo saca a Perrotta y a Totti, incluso lo saca a Francesco Totti, pero lo pone a De Rossi en la posición de Perrotta para darle incluso hasta mayor solidez al mediocampo y trata de jugar una especie de 4-4-2, que después modifica un poco cuando lo saca Camoranesi, también agotado, para colocarlo en el partido a Alessandro Del Piero y tratar de recuperar una media punta que le diera algo más de tenencia de balón a Italia, porque si no Italia estaba como a expensas de lo que propusiese Francia. Y así los cambios de Francia fueron, sale Patrick Vieira, que tenía un problema, ingresa a Lou Diarra, después ya en la prórroga lo saca Ribery agotado, entra Trezeguet y después compensa el cambio sacándolo a Henry en el 107 antes de la expulsión de Zidane para colocar a Sylvain Wiltord. Y no tiene Francia cambios para, digamos, ante la expulsión de Zidane. Y Francia llega a los penales y donde, para mí, después de el poco protagonismo que le da de Domenech a Trezeguet y casi lo excluido que lo tiene, que de repente sea tu segundo cobrador. Eso para mí es una de las Sí. grandes contradicciones que tiene Francia en el Mundial. Bueno, la lista se habrá hecho de acuerdo a los que estaban bien para patear y los que estaban para patear, y Trezeguet era en ese momento para la entrada una garantía, más allá del cortocircuito personal que tenían. Lo que pasa es que Italia no te falla ninguno. Esa es la gran virtud de los italianos. No estaba Totti, gran cobrador de penales, pero cada uno de los jugadores italianos lo pateó con gran seguridad. El travesaño le niega el gol a Trezeguet y después es la única falla de esa final del 9 de julio de 2006 en el Estadio Olímpico de Berlín, donde quizá después del famosísimo Moji Gate empiece un poco, no sé si la desgracia o la decadencia del fútbol italiano. ¿Y dónde cerramos este Mundial, Vizca? Porque el próximo Mundial comienza también con Francia en los titulares y las decisiones de Raymond Domenech. Así es, Jaime. Bueno, cerramos, si te parece, este episodio dedicado al Mundial de Alemania.